Hola, ¿cómo están, comunidad de Rosebeat? Bienvenidos al segundo episodio de Rose Beats. Este programa que estamos iniciando, pues, lo he dicho, no sé si lo vayamos a cumplir, Rafa, de que sean 10 episodios la primera temporada, Es nuestra ¿no? misión. Es nuestra misión, ¿no? Pero muchas gracias a todos los que están conectando, bienvenidos. Es un programa que está enfocada hacia todo lo que es innovación y tecnología. Lo he comentado, están pasando cosas demasiado rápidas y demasiadas cosas. Entonces, la idea de este programa es tratar de mantenernos, pues, lo más actualizados que podamos. Y Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Fer. Encantado de estar acá otra semana con Rose Beats y ojalá que sí logremos la meta de los 10 episodios. Oye, Yo creo Rafa, que no, sí. mi problema no es que logremos los 10. O sea, mi problema es que la primera temporada se vuelva de 10, de 12 o de 15 o de 20. Ese Sí, es sí, mi sí. problema. ¿Eh? A menos de que a menos de que sean como los torneos de fútbol en México, ¿no? Que termina uno y empieza el que sigue a los 2 días o algo así. Exactamente, yo creo que va a ser así porque ¿cómo nos damos ese lapso para poder, entre temporada y temporada? Ay, no sé, ya lo veremos. El chiste es que Ujú. ya estamos en vivo, ya estamos transmitiendo. Rafa, hoy vamos a empezar hablando sobre los derechos de autor. Es un tema que constantemente cuando empiezo a hablar de inteligencia artificial, empieza a suceder de, bueno, esta canción que se creó con inteligencia artificial, ¿quién tiene los derechos, no? Este copy que se creó, ¿quién tiene los derechos? A Sí, ver, es un tema bastante complicado porque la verdad es que la legislación pues no está evidentemente preparada para cosas así. Aunque hay antecedentes, en la mayoría de los países hay antecedentes de casos que pues abordan problemáticas similares, ¿no? Entonces, la primera pregunta que sale, como dices, es, bueno, si yo, por ejemplo, utilizo una herramienta de estas como Midjourney o para buscar una imagen o Runway o eh, chat GPT o el mismo Synapse o lo que sea para hacer algo, de quién son las ideas que se generan. Y la respuesta aparentemente no es tan clara como, por ejemplo, nosotros en nuestros términos y condiciones decimos que las ideas son tuyas y nosotros no tenemos ninguna reclamación sobre ello, pero la cosa no es tan sencilla porque varía de jurisdicción a jurisdicción la interpretación de la autoría de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, la ley de derechos de autor dice que sí podrías registrar algo que esté hecho en conjunto con una inteligencia artificial, siempre que se demuestre suficiente autoría de tu parte o de parte de las personas que estuvieron involucradas en la creación de lo que quieres registrar con derechos de autor, ¿no? Entonces, luego evidentemente la pregunta es, pues, ¿qué significa que haya suficiente participación, ¿no? O sea, se refiere a haber quizás generado algo, por decirte algo, un texto de un cuento o de una novela en alguna de estas herramientas y haberle metido mano nada más como edición o cosas por el estilo, ¿es suficiente para que eso cuente como que ya tiene suficiente intervención humana para que lo puedas registrar a tu nombre o no? Ese es el tipo de cosas que todavía se irán, me imagino, aclarando cuando haya, pues, probablemente demandas y cosas así en la corte al respecto, ¿no? Por lo pronto, lo que está claro más o menos es que si no tiene intervención significativa de una persona, esto es en Estados Unidos, no lo puede registrar como tuyo, ¿no? Simplemente se queda no registrado, ¿no? No es de nadie uh-huh. aparentemente, y eso significa que no tiene protección de derechos de autor y que cualquier persona puede usar eso Uh-huh. mismo que tú estás publicando para lo que quiera, ¿no? Y Sí, luego, ajá, ajá. no continúa. Yo me imagino que va a ser como en casos como una canción, un ejemplo, ¿no? Que Uh-huh. de repente crees la letra y la música por una inteligencia artificial, pero tú como ser humano la subes a Spotify o alguna plataforma de audio, se hace famosa, empieza a generar ingresos. Es complejo porque a cierto, así, lo que comentas es,
pues sería esta persona, ¿no? Sí, pero si hubiera alguna disputa, por ejemplo, que alguien, tomemos ese ejemplo, ¿no? Que alguien haga una copia de esa canción y la suba a otras plataformas y lo trate de monetizar por cuenta propia, pues no tendrías tú como autor ninguna protección de la canción, a menos de nuevo que no solamente la hayas generado con las herramientas y publicado, pero que hayas hecho un proceso de, pues de colaboración, ¿no? Tal cual con el software o con los softwares que hayas utilizado para ello, y que esa colaboración pues se note, ¿no? O sea, que tengas prácticamente las pruebas en la mano de decir, así lo generó la máquina y así quedó después, ¿no? Justamente te iba a comentar que justamente estaba leyendo en la revista Wired que salió un caso interesante en donde hacen como este paralelo con pues uno de los casos en el arte más conocidos, que es el caso de Andy Warhol, porque Andy Warhol, como muchos de ustedes saben, lo que hacía era muchas veces partir de material que ya existía, como fotografías, que muchas de las veces habían hecho otras personas, a veces las hacía él mismo, pero otras veces tomaba fotografías que habían hecho otras personas y las transformaba, ¿no? al pintarlas. Y ahí hay todavía controversias que hasta la fecha siguen en pleito sobre, en particular mencionan el caso de una serie de pinturas que hizo con la imagen de Prince, el fallecido artista, que la fotografía la había sacado una fotógrafa, él había solicitado permiso para la primera edición de la pintura, de poder utilizar esa imagen, pero subsecuentemente siguió generando pinturas a partir de la misma imagen y ya no pidió autorización ni le dio derechos a la fotógrafa sobre la obra. Entonces la discusión ahí se vuelve una discusión precisamente de transformación, ¿no? ¿Qué tanto se está transformando lo que tomaste como fuente o como elemento para partir de ello y qué tanto lo estás transformando realmente? ¿Qué tan diferente es lo que tú estás poniendo en el mundo que lo que alguien más ya había puesto? Y entonces ese antecedente pues es muy probable que se utilice justamente para dirimir problemas que haya con este tipo de cosas de inteligencia artificial y demás, porque de nuevo, si tú puedes demostrar que como persona hiciste cosas que transformaran lo suficiente lo que te devolvió algún algoritmo, pues entonces estás del otro lado porque lo puedes registrar sin ningún problema. Pero si no, no. Entonces, la verdad es que a mí me parece que pese a que no hay como una legislación todavía específicamente para casos como este, está bueno que haya este tipo de antecedentes porque realmente te das cuenta que no, digamos, esto que estamos diciendo de tomar una imagen y transformarla, cae dentro de lo que se conoce como fair use, ¿no? Como algo que puedes hacer dentro de la ley del copyright, dentro de la ley de los derechos reservados y todo este tipo de cosas. Está esta noción de que puedes hacer uso de las cosas de manera justa siempre y cuando efectivamente las transformes y las conviertas en otra cosa que no era en el original. Entonces, yo creo que lo mismo va a aplicar muy probablemente, ¿no? Con este tipo de antecedente que ya se tiene, es muy probable que se siga este tipo de directriz en donde efectivamente el chiste estará en que no pues aprietes un botón, salga algo y ya lo registres como propio, ¿no? A menos, dicho sea de paso, porque esa es otra cosa, que ese botón que estás apretando es de un algoritmo que tú hayas desarrollado, ¿no? Y hay, por ejemplo, me viene a la mente ahorita, hay un grupo que se llama Autechre, o sea, toda la música que generan, la generan a partir de programación que ellos hacen, uno de los dos miembros del grupo hace. Entonces todos sus algoritmos son hechos ex profeso para cada canción, ¿no? Entonces ahí pues es completamente una obra propia porque no hay nadie más usando esos algoritmos, ellos crean los algoritmos, ellos crean la música que se genera a partir de los algoritmos, etc. Pero sí, entonces es todo un tema. Oye, igual Rafa, estaba yo pensando, urge el tema de la legislación, ¿no? Estaba leyendo igual esta semana
una entrevista que le hacen a Sundar Pichai, que es el CEO de Google y Alphabet, en donde él dice que está preocupado. O sea, él comenta que está preocupado por la velocidad en la que está avanzando la inteligencia artificial, ¿no? Preocupa que lo diga él, ¿no? Porque nosotros si tenemos información de lo que va llegando, pero este tipo de personas tienen información muy privilegiada. Y él comentaba también esta parte de que urge que se haga ya la legislación o se empiece a generar esta legislación, ¿no? Lo que se me hace raro es como alineadas a los valores de los seres humanos. Claro. Acomodadas, ¿no? Pero sí creo que está avanzando demasiado rápido, que lo que está sucediendo es que no sabemos ni por dónde está llegando, ni qué está sucediendo, y está siendo muy rápido. Hace poco igual ya ves que pidieron que todas las actualizaciones de ChatGPT y inteligencia artificial 6 meses se pararan, ¿no? No sé si es suficiente. Sí, la verdad es que no fue muy realista y ni siquiera está muy claro como las intenciones detrás de esa carta, porque uno de los firmantes fue Elon Musk y al otro día prácticamente o a la semana siguiente se fue de shopping a comprar 9,000, no me acuerdo cuántos GPUs, ¿no? Para procesar cosas de inteligencia artificial, y empezó a hablar de que iba a lanzar una alternativa para ChatGPT que se iba a llamar Truth GPT, ¿no? Que se me hace súper ridículo, pero bueno. La cosa es que no es realista, pienso, como esto de tener las cosas, pero sí es sumamente importante que los gobiernos de los diferentes países se pongan las pilas a entender, para empezar, estas tecnologías, y a partir de entender estas tecnologías y tratar de entender o tratar de anticipar en la medida de lo posible sus efectos, tanto en cuestiones de como esto que estamos hablando ahorita de derechos, pero también, o sea, de derechos de autor, pero también de derechos humanos, ¿no? Entonces, cosas que vale la pena tratar de anticiparlas lo más posible, en el entendido de que definitivamente no va a ser pues algo que realmente puedas blindar de ninguna forma, ¿no? Porque, como dices, todos los días están surgiendo cosas nuevas. Está bueno, como decía en el ejemplo de hace rato de Andy Warhol y demás, que haya antecedentes de hace muchos años que de todos modos puedan servir como precedente para alguna ley nueva que se tenga que hacer, o para simplemente utilizar una de las leyes existentes en un caso completamente nuevo. Pero sí, o sea, la verdad es que está bastante complicado que pues, los gobiernos se pongan a chambear con esa velocidad. Y las más de las veces, como hemos visto en casos como aquel caso famoso cuando citaron a Mark Zuckerberg hace años ¿no? al Congreso, y que un congresista le preguntaba que si Facebook era de uso gratuito, entonces cómo hacía dinero, ¿no? Y entonces contestó esto famoso de, pues vendemos anuncios. Que no sabes si es realmente ese nivel de ignorancia de parte de los legisladores, ¿no? del asunto, o si era simplemente como una manera de plantear un argumento e irlo llevando como lo hace un abogado, ¿no? Pero en cualquiera de los casos suena un poco ridículo hacer ese tipo de preguntas. Y lo que te deja ver es que están muy alejados la mayoría de la realidad de estas cosas, y que al mismo tiempo pues son muy vulnerables a grupos de cabildeo con intereses muy fuertes, etcétera, que pueden estarles hablando al oído, como en su tiempo les hablaron las petroleras y las tabacaleras y todo lo demás, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Oye, Rafa, pero acaba de pasar con TikTok. Acaba de pasar con TikTok. Igual las preguntas que hacían eran ridículas, de una ignorancia total, ¿no? Uh-huh. Hablando de esto, regresando un poquito a esto de lo de los derechos de autor y todo, a veces a mí, ayer estuve en un evento de Meta precisamente y platicaba con algunas personas, ¿no? Y me decían, oye, pues tú estás muy metido en el tema de inteligencia artificial y todo, ¿tú qué nos recomiendas, no? Y yo les decía, métanse. O sea, ¿qué les recomiendo? Ocúpenla, porque no la habían ocupado con que estaba platicando. Claro. Ocúpenla. Les digo, algo que sí está sucediendo, cuando ya te metes a ocuparla y la empiezas a implementar en tu día a día, en tu trabajo, en tu vida en general,
les digo, yo me siento que te vuelve, no sé si la expresión es muy exagerada, pero te vuelve un superhumano. Porque si no eras buen redactor, pero tenías la idea, la escribes, pides lo que es y vas a tenerlo, ¿no? Si no eres, o sea, muchas cosas que de repente tenemos como limitantes, la inteligencia artificial nos puede ayudar a que potencialicemos el talento que nosotros tengamos, ¿no? Y eso viene un poco a los derechos de autor porque de repente ya va a ser más fácil en decir, voy a hacer un libro, voy a hacer una canción, voy a hacer un poema. Totalmente. O sea, entonces, las obras, siento que se va a ver más. Muchísimas más. ¿No? Sí, muchísimas más. ¿Sí? Y ese es, a lo mejor podemos agarrar ese tema como el tema de otro episodio, porque creo que o sea, va a haber una explosión definitivamente de contenidos, pero mi opinión así en pocas palabras es que esa explosión de contenidos pues va a ser muy pobre en general, ¿no? O sea, muy, muy pobre en todos los sentidos. Una de las cosas que, por ejemplo, es súper popular, que es este tema de fanfiction que le llaman, ¿no? Que es utilizar los personajes pues de novelas o de programas de televisión o de películas o de lo que sea para extender las historias y crear tus propias historias usando los mismos personajes o los mismos lugares, etcétera, etcétera. Eso es súper, súper popular y mucha gente genera ese tipo de cosas, a veces unas mejor que otras, pero de entrada muestra una cierta pobreza de imaginación, ¿no? De decir, bueno, me voy a colgar de alguna manera del universo que estos autores ya crearon, en lugar de yo ponerme a crear cosas nuevas. Y me acordé, nada más para comentarlo rápidamente, porque yo creo que ya puede ser momento de llamar a nuestro fabuloso invitado de hoy. Me acordé de que una cosa que hizo Midjourney, que fue muy inteligente y muy interesante, es que Midjourney, como saben, interactúas con la plataforma a través de Discord, ¿no? Este software pues como de comunidades y todo esto, ¿no? Y lo que estaba bueno es que toda la gente que le solicitaba algo, al menos en la versión gratuita de Midjourney, que le solicitaba que le generara una imagen, era visible para todos los usuarios, tanto la instrucción, el prompt que le estaba mandando a Midjourney, la solicitud que le estaba haciendo a Midjourney, como el resultado, ¿no? Y entonces eso mostró dos cosas. Una, primero, que la mayoría de la gente pide pura cosa muy simplona, ¿no? Muy, pero muy simplona, ¿no? Así de, pues, ¿qué se me ocurre, no? Pues un pato, ¿no? Ah, pues ahí está un pato, ¿no? Ah, bueno, un pato, pero volando sobre el espacio. Ah, pues ahí está. O sea, como muy básico todo. Pero justo por estar expuesto como usuario a ver a otros usuarios que veías que empezaban a pedir cosas más interesantes, más imaginativas, retando un poco más las capacidades del sistema, especificando cosas de dirección de arte o de fotografía, ¿no? que mucha gente no conoce. Eso fue educando a muchos de los otros usuarios que eran menos sofisticados en qué tipo de cosas preguntar, ¿no? Pero de nuevo, pienso que la enorme mayoría de la gente, que a lo mejor realmente no tiene nada importante que decir todavía, de todos modos se va a aventar a decirlo, de todos modos se va a aventar a publicarlo, y el resultado va a ser pues un poco triste, pero como todo, ¿no? Pues habrá cosas que sean increíbles y que destaquen y que le den paso a nuevas voces, nuevos artistas, ¿no? Que ahorita no habían podido a lo mejor expresarse porque no tenían a lo mejor las habilidades para lo que decías hace un rato, ¿no? A lo mejor no soy un gran dibujante, pero tengo ideas y me gustaría expresarlas, ¿no? Lo acabas de decir, la palabra ideas. Va a seguir siendo como el eje, ¿no? Las ideas y de qué forma tú puedes trabajar con la inteligencia artificial para que esas ideas se materialicen. Rafa, pues vamos con nuestro invitado. Ya, por fin, vamos a comenzar con nuestros invitados. Cada 8 días vamos a tener estos invitados que nos van a ayudar a tener mayor información, entender más las cosas, especialistas en ciertas áreas, y eso va a estar también como bastante divertido. Y le doy la bienvenida a Javier Galán, CEO y fundador de Criterion.ai. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. ¿Cómo están? Pues, primeras reflexiones que van a tener más de 10 capítulos sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Es un tema que, como yo digo,
Pasas del café a la ciencia, al arte, a la imaginación, reflexión, etcétera. Entonces, estoy seguro que van a tener un gran éxito y es un tema que va desde un tema filosófico, ético, un cambio realmente en la humanidad, lo que estamos viendo ahora. Entonces, bueno, pues creo que ha sido una gran idea la que tienen. Y pues muchas gracias por la invitación. Oye, Javier, bienvenido una vez más. ¿Qué tiempo tiene que te involucraste con la inteligencia artificial? Voy a empezar con una pequeña reflexión de por qué estoy en la inteligencia artificial. Uh-huh. La reflexión es que, y fue una reflexión ahora sí de café, como digo yo, en la cual, después de muchos años de estar en todo lo que es la parte de gestión publicitaria, en agencias de medios, del lado del cliente, etcétera, hice un dibujo en un papel, en una servilleta, en el café, y puse la cifra de 1.5 billones de dólares. Ese es el monto que yo había planeado, implementado, etcétera, en inversión de publicidad. Okay. Uh-huh. Y me asusté, porque dije, a ver, con todo lo que tratamos de hacer en la industria, no en México, sino en el mundo, sobre cómo optimizar las inversiones, encuentras que hay un hoyo grandísimo. ¿Y eso qué significa? Que tenía, o mi inquietud fue, hay que cambiar la manera de hacer las cosas, romper el esquema, romper el paradigma que hemos manejado tanto. Dentro de esa época, estoy hablando 2017, 2018, empecé a hablar con gente en todo el mundo, China, Israel, Estados Unidos, etcétera, cuestionando por qué no nos movemos a metodologías más nuevas, y estoy hablando de hace 5 años, para poder entender el complicadísimo mundo del marketing. No sé por qué es complicado, no es ciencia exacta. O sea, la historia nos ha dicho, no, tenemos que comprobar que lo que estamos haciendo es bien. Está bien, es lo que tenemos, es lo que es. No es cierto. O sea, hay un hoyo gigantesco. Entonces, después de esas pláticas me encontré con reflexiones fuertes. Por ejemplo, en Nueva York, en una reunión que tenía una persona encargada de todo lo que es la parte de optimización de inversiones, $1 billón de esa persona. Yo decía, oye, ¿por qué no cambiamos y nos vamos hacia nuevas metodologías como inteligencia artificial, etcétera? Y la respuesta me dejó frío y todavía sigo un poco sorprendido. Y me dijo, ¿por qué? Y digo, pues, por una razón muy simple. Lo que tenemos ahora son las metodologías como econometría, etcétera. Lo que te está dando es de cuenta como si vemos con un ojo y medio tapado el otro. O sea, tapamos un ojo y miramos por la mitad de la vista. Es lo que están tratando de explicar con las metodologías que conocemos, esas inversiones gigantescas. Y algo muy importante es que el marketing no solo son datos duros. Hay temas de comunicación, hay temas de creatividad, hay temas que son subjetivos. Entonces, lo que habíamos hecho hasta este momento, en todo el mundo estoy hablando, realmente no es lo que nos podría dar la respuesta, que la respuesta más clara en la que tenemos que decir es lo que estamos haciendo, que realmente está ayudando a las marcas a vender. No si tuve mucho reach, si tuve mucha frecuencia, hay el CPR, el OnMeet, etcétera. Esa no es la pregunta. La pregunta es realmente por qué lo que hacemos tiene un efecto, y no estoy solo hablando de campañas para productos, sino de campañas políticas, etcétera. ¿Por qué no podemos saber realmente lo que estamos obteniendo fuera del discurso acartonado, yo diría, de que sí sabemos las métricas para entenderlo? A partir de esas pláticas con gente en China, con gente en Israel, ahora sí que di la vuelta por todo el mundo con mi duda cargando. Y mi duda era porque yo me sentía mal. Decía, a ver, ¿por qué? O sea, veía mi servilleta, 1.5 billones de dólares, digo, oye, ¿me sentiré bien o no? O si me empiezan a cuestionar ese gran paso de esto, cómo resultó en el negocio. Híjole, pues sí fue como te digo,
pues no digo la iluminación, no, pero fue... Javier, déjame ver si entendí bien. Entonces, lo que estás contando es que, digamos, a la hora de hacer la planeación de lo que se tiene que destinar, en este caso, por ejemplo, para medios, para poder lograr un objetivo de negocio que la corporación necesita, ¿no? Que la corporación planteó, como queremos llegar a este objetivo de negocios, entonces te preguntan, ok, ¿cuánto necesitas tú de presupuesto en medios para que podamos llegar a eso? Y tú, con la información que tienes, con toda la experiencia que tienes, ¿no? Pero que todavía se queda como mucho a nivel intuición, porque no tienes todos los datos a la vista para poder saberlo, apuntas este número de 1.5, ¿no? Entonces, y a pesar de que es como todo el mundo lo hace, hasta la fecha, creo yo, te queda esta sensación de que tenemos que cerrar esa brecha de alguna forma, ¿no? Exactamente, y mira, el tema de la brecha, o sea, yo creo que la comunicación, el marketing, etcétera, se ha basado en una seguridad. Es decir, voy a poner un caso, a lo mejor, que es el rating, ¿no? Como las televisoras. Necesitabas tener un rating para que a la hora que presentaras un plan que vale tantos millones, tuviera una tangibilidad. ¿Ok? Entonces, yo creo que en general se empezaron a buscar aspirinas a enfermedades muy graves, ¿no? Entonces, la aspirina es el rating, la aspirina es el awareness, la aspirina es así, tal. Otra reflexión de café es que en una reunión hace unos años con el board de una empresa muy importante, me decían, estamos teniendo todo un plan, toda la discusión entre digital, offline, etcétera, que sí, que sí, no, que sí, tal. Entonces, hicimos una planeación para cambiar radicalmente el mix, para hacernos el digital medios tradicionales. En el board, levanta la mano una persona que está dando la estrategia y me hace una pregunta muy interesante. Me dice, ¿estás seguro que con eso que estás haciendo va a funcionar? Entonces, en ese momento, si lo piensas, dices, bueno, dices que sí, dices que no. Ya tenía mi duda del camino de que se puede cuestionar por qué inversión que hagas o cualquier estrategia. Si te pones realmente a cuestionar, me salió el corazón la siguiente vez. Sí, creo que sí, supongo que sí, seguro o no. Y la contestación dentro de mi cabeza que siguió fue, si estuviera seguro, literalmente estaría en un penthouse en Nueva York. ¿Ok? Claro. Sí, sería, ¿me entiendes? Entonces, ese fue, yo creo que otro gran punto en mi vida profesional, cuando salí de esa reunión, y dije, contesté lo que realmente es. Yo pienso por todo esto que sé, por todo el conocimiento que tengo, por la información que existe, por el trabajo en equipo, que esto va a funcionar. Pero, dice, ¿estás seguro? ¿Eso va a ser? Porque pues no. Y eso es, cuando haces una película y hablas con gente en todo el mundo sobre lo que están haciendo, etcétera, etcétera, te encuentras que más o menos es la misma manera de pensar. No es que estemos en Latinoamérica que sea el problema. Pasa en Estados Unidos, pasa en China, pasa. Curiosamente en China es peor. En China es mucho más rápida la planta, por ejemplo. Y a partir de ahí dije, esto para mí mismo, esto tiene que evolucionar a tratar de hacerlo de otra manera, y el camino es inteligencia artificial, 2018. 2018. ¿Y de ahí qué pasó? Pues de ahí empiezas luego en lo que es la realidad de la vida, ¿no? Como yo digo, hoy que estamos con los chats, GPTs, etcétera, etcétera, hay tres niveles que puedes tener en la vida. Uno es, por ejemplo, con la inteligencia artificial, o pasó con digital, lo comentaba el capítulo pasado, que fue el boom, ¿no? Y me acuerdo que los Estados Unidos llegaban 50 personas a las reuniones, etcétera, mucho bla, bla, bla. Pero al final, todo ese bla, bla, bla se tiene que concentrar en lo que funciona. Entonces, el tratar de hacer un negocio de inteligencia artificial de cero es una situación muy complicada, porque el nivel de la gente que dice, yo no sé, yo la inteligencia artificial me da miedo, está bien.
no está, o sea, pueden hacerlo y se vuelvan la corriente y el tsunami, etcétera. El segundo nivel es, voy a usar las aplicaciones que existen en inteligencia artificial para mejorar mi trabajo. ChatGPT, lo que haya, todas las aplicaciones. Y el tercer nivel es, vas a crear modelos de inteligencia artificial. ¿Ok? Y esa apuesta fue la que hice. ¿Ok? Dije, a mí lo que me interesa, cuando esto no estaba de moda, cuando hablabas ahora sí en plática de café y decías esto, como te acaba diciendo, bueno, yo creo que más bien no sé ni qué, pero bueno, está bien, sí, anda. Y me junté con Cristóbal Ferrer, presidente del Grupo Ferrer, y estuvimos platicando de la posibilidad de abrir una compañía de inteligencia artificial. Estamos hablando principios de 2020. ¿Qué significaba en ese momento abrir una compañía de inteligencia artificial? Ya olvídate, ya no estás hablando del café, de que la inteligencia artificial va a ser o no va a ser. Hay que invertir dinero para abrir una compañía, para ver qué podemos hacer en inteligencia artificial, en el cual en ese momento nadie estaba al tema. Después eran cosas, DeepMind, OpenAI, etcétera, cosas a otro nivel. Aplicaciones, por ejemplo, mucho el tema de aplicaciones. Pero modelos, por ejemplo, de predecir el futuro de sus inversiones en marketing, etcétera, pues era realmente nuevo, ¿no? Entonces, dijimos, vamos a hacer una compañía. La abrimos la compañía en 2020 en Luxemburgo. Y me voy a decir, ¿por qué Luxemburgo? Porque hay dos temas. Lo que es una empresa de inteligencia artificial y lo que es en sí el trabajo de inteligencia artificial. Lo que es una empresa de inteligencia artificial, tienes que pensar en el futuro. El futuro en Europa es el Silicon Valley europeo, es Luxemburgo. ¿Eso qué significa? Acceso a fondos, acceso a coworking, acceso a más startups, etc. Entonces, como negocio, es donde abro la compañía. ¿Ok? O sea, porque tienes que pensar no, sino dentro de 5 o 6 años, Luxemburgo. Entonces, mayor destrucción, la complejidad de abrir una compañía como es tremenda, ¿no? Bueno, pareciera que está impresionante. La abrimos ahí. El gran tema de la aplicación, o cómo entiendo la inteligencia artificial, es hacerlo. Entonces, nos enfocamos en un caso muy grande, porque la inteligencia artificial o proyectos de este tipo, tú no puedes empezar por casos pequeños, porque los casos pequeños no te dan el know-how para entender un nuevo mundo. Es otro riesgo. El primer riesgo es algo totalmente nuevo. El segundo riesgo es decir, pues nos vamos a enfocar en un caso que tenga el poder para que aprender. Entonces, en una junta en Nueva York, cuando empezó la pandemia, una compañía muy, muy grande nos da un brief muy interesante. Una de las personas de las vacas sagradas de esta compañía, bueno, ustedes saben que inteligencia artificial, sí, oiga, está empezando el COVID. Pues está empezando el COVID, no sabemos cómo, a dónde van, no. Oiga, ustedes pueden hacer un modelo que prediga las ventas en función de lo que pueda venir de una pandemia. Ese es el brief. O sea, caray, es como decir, oye, a ver, como Colón cuando llegó, ¿no? Oye, pues el contrato de camino pegar a las Indias, ¿sí o no? ¿No? Primer aprendizaje. Nadie te entrega, y estoy hablando del 2020, un proyecto de inteligencia artificial con un brief así, si no es una persona que tiene una gran capacidad de innovar. Porque si tú entras al esquema tradicional en el departamento de marketing de una empresa y tal, pues lo que les importa es lo que ya está probado. Hay un miedo al cambio. Y más a esto, imagínate, estás hablando de 2020, ese es el brief. Y dijimos, va. Los primer aprendizaje es proyectos muy grandes para aprender. Cuando es nuevo, tienes que aprender con algo fuerte. Y ahí te tienes que aventar a la guerra, tienes que aventar a la trinchera, y ahí te empiezas a dar cuenta entre la teoría y la realidad. Unas personas que empezó con nosotros en esta gran viaje, un gran matemático, un postdoctorado en el MIT, increíble en la parte teórica.
¿no? Todo el mundo, o sea, teórica, pero tremendamente inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene desde los años 50, 40, existe la inteligencia artificial. O sea, no es nuevo como disciplina académica. No había los datos, no había la capacidad de cómputo para poder hacerlo. Pero teóricamente está muy trabajado la inteligencia artificial. Entonces, trae la teoría a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Se encuentra, como yo digo, así, les voy a poner un mundo así de película, ¿no? El amanecer, el lago, que es el data lake, perfecto, no hay una ola, ¿no? Y sobre eso la inteligencia artificial empieza a trabajar. Porque las redes neuronales trabajan con data lake, perfecto. Si no eres Amazon, si no eres Netflix, si no eres Google, que tienes data lake perfecto, estructurado, te encuentras con el gran primer problema en la realidad de la inteligencia artificial, los datos. ¿Y qué te encuentras? Pantanos de datos. Es la realidad. Ninguna empresa que no sea tecnología tiene la capacidad, porque no era su objetivo antes, ahora lo tiene que ser y será uno de sus principales activos, pero esa no era la idea. Entonces, tú tienes datos por diferentes áreas, el comercial, el de marketing, la producción, etcétera. Entonces, todos esos datos que son los que tú metes al modelo están estructurados de diferente manera. Hay hoyos en los datos. Entonces, el primer gran golpe es decir, esta teoría, teoría preciosa, redes neuronales, inteligencia artificial, wow. El cliente te dice, híjole, son mis datos. Entonces imagínate que pase de noche, el lago ya no es un lago precioso, metes los pies y te empiezas a hundir en el pantano de datos. Y no es un pantano. Cada silo o cada área de la compañía tiene su pequeño pantano de datos. Esa es la generalidad de todas las empresas que no son de tecnología. ¿Okay? Entonces, lo que te iba a comentar es, entonces, si te comento esto porque digamos, desde hace cuántos años estamos oyendo y muchas compañías de consultoría de las grandotas, ¿no? E integradores de software de los grandotes están metidísimos en todas las empresas grandes, haciendo toda su estrategia de datos, creando estos famosos data lakes y todo esto. Y la realidad de las cosas es que el estado real de los datos, cuando te planteas hacer un proyecto que efectivamente necesita hacer uso de esos datos y que tienen que estar en ciertas condiciones y en cierta historicidad o cierto volumen hacia atrás, para que realmente estos modelos de inteligencia artificial, estas redes neuronales que necesitan por arquitectura esencialmente y por la forma en la que funcionan, necesitan de Big Data, no hay tal, ¿no? O sea, eso es lo curioso, ¿no? Que uno pensaría que porque yo literalmente llego, y me imagino que todos ustedes y muchos de los que están allá escuchándonos allá afuera, han escuchado que cuántas compañías llevan años invirtiendo en datos, en ¿no? Cuidar su famoso first party data, incluso para fines de invertir en publicidad y cosas así digital. Y a la hora, lo que me estás contando, pues, es que a la hora de la verdad no es suficiente. No está bien hecho, algo falta. Te voy a decir por qué no es suficiente, porque era teórico. O sea, el tema de Big Data es tener datos. Pero el tener datos, pues puedes tener datos, pero el tema es cómo están estructurados para que realmente puedas correr una red neuronal. ¿Okay? Porque cuando la gente me dice Big Data, pues sí, yo puedo tener Big Data basura o tener tal. Entonces, el gran problema es que Big Data significa un modelo en el que te entienda lo que está pasando en el exterior, te entienda lo que es COVID, entienda tus esfuerzos en mercadotecnia, etcétera. Es data muy, muy diferente, todas estructuradas en tiempos, cuestiones totalmente diferentes, ¿no? Esa es la realidad, o sea, eso es lo que te vas a encontrar. Entonces, cuando tú dices una red neuronal opera con Big Data, ¿okay? Y te encuentras que no tienes Big Data, ¿cuál es el reto ahí? Porque lo vivimos. Tienes que innovar en el manejo de inteligencia artificial. ¿Y cómo lo innovas?
desarrollando un modelo híbrido, ¿ok? Out of the box, totalmente. O sea, hace cuenta, la parte teórica decía, no puede ser los datos, no, ya esto no funciona, ¿no? Ya, pero estamos en México, donde con un masking tape arreglas un bocho y sigues andando. Mira, con un masking tape y mucha imaginación, mucha reflexión, pero muy importante que es la imaginación. O sea, nuestro logo es el arte de modelar, porque es un arte, ¿ok? Es verdaderamente un arte. O sea, el desarrollo del pensamiento, cómo estructurar el modelo, los problemas que vas a tener, es un arte, ¿ok? Tienes que tener la capacidad técnica y los científicos para que eso lo apliquen en un algoritmo. Pero el arte lo tienes que tener arriba. Entonces, sí, claro, hay un problema. Cuando tú dices, yo voy a contratar como empresa a alguien que sabe hacer inteligencia artificial, a que me haga un algoritmo, etcétera, no funciona. Porque no tienes el arte, no tienes la capacidad de imaginarte más allá de lo que necesitas. No sabes ni qué pedirle al ingeniero, ¿no? O al científico. Claro. Oye, una pregunta, Javier, porque creo que esto, a lo mejor lo vas a decir más adelante, pero me gustaría sacarlo de una vez porque creo que vale la pena. ¿Por qué es importante? O sea, ¿qué resuelve, en pocas palabras, qué resuelve la inteligencia artificial que no podía resolver, por ejemplo, un modelo econométrico, que no podía resolver otras cosas? ¿Cuál es la complejidad que está allá afuera que hace necesario el recurrir a un modelo de redes neuronales para poder encontrar una respuesta o algo cercano a una respuesta que antes no podíamos? ¿Por qué es tan difícil? Mira, el problema de la econometría es que maneja programas lineales, o sea, que todo sea lo mismo. Ese es uno de los primeros temas. Hoy el mundo no es así, porque si tú antes de la pandemia podrías suponer que tu historia pura es muy lineal, puedes con econometría realmente más o menos entender. Sobre todo porque todas son las variables de contexto, por ejemplo, patrones de compra, la forma en que la gente socialmente interactúa, temas políticos, etc. Mientras el mundo acelera los cambios, la econometría se va quedando cada vez más. El problema también de la econometría es que tu problema, a ver si vendiste o no vendiste, es un sinnúmero de variables de todo tipo. Políticos, cómo la gente cambia sus patrones de compra, tema de género que está sucediendo ahora, etc. Entonces, no tienes historia. O sea, tu historia de hoy es diferente a la de ayer. Tu experiencia no es la misma. Entonces, los modelos econométricos funcionan pues, para problemas muy simples, cuadraditos, lineales. No puedes meter muchas variables, ya no tienes un resultado interesante, etc. La econometría funcionó hasta donde tenía que funcionar. ¿Qué hacen las redes neuronales? Las redes neuronales entienden problemas difusos, ¿ok? Vender algo es un problema difuso, porque tienes muchísimas variables que pueden afectar la venta. El precio, la moda, el sentiment hacia la marca, Entonces, ¿qué hace la red neuronal? Entiende y encuentra patrones dentro de toda esa difusión, que es la realidad de la venta. Porque si no, lo que resulta es que si tú metes 5 variables para entender la venta, resulta que hoy no son 5 variables, son 100 o 20 o 30 o 40. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial es que tú puedes meter todo lo que tú supones que afecta a la venta y puedes meter sentimientos, puedes meter creatividad, puedes meter datos duros, puedes meter suposiciones, experiencias. Esa es la ventaja de la red neuronal. Y la red neuronal, si tú ves un plan de marketing o de negocio, tú vas a encontrar, si lo ves así, haz cuenta que vieras el año 1, si lo ves desde arriba, diría, hizo una promoción, bajé el precio, la competencia hizo esto, en el tiempo. Es difuso. Es un globo, sí, como decía, difuso. O sea, si lo ves así, el tablero de entrada dices, vemos así, no entiendo nada.
Exacto, o sea, el problema es que un humano no tiene o un grupo de humanos no tiene la capacidad de ver como las relaciones causa-efecto entre todas esas variables, porque son demasiadas. Y la inteligencia artificial saca esos patrones y te dice, esto hizo que pasara tal cosa y esto no tuvo efecto y esto sí tuvo efecto. Exactamente, pero hoy humanamente no es posible. Y segundo tema es que a ti no te importa, o sea, el gran tema de la inteligencia artificial es que tú al final piensas, yo hice esto y le envié y afectó todo esto y de tal manera tal. Pero un punto que yo creo que fue un gran logro es que no metimos lo que haces, ¿ok? Porque tú dices, yo, por ejemplo, en una campaña creativa, mi creatividad está padrísima estratégicamente, bla, bla, bla. Nosotros no metemos eso, metemos cuánto te costó y cuánto obtuviste con eso. Si eso, el modelo te dice que no tuvo ningún efecto, pues regresate con el creativo o con el que hizo la estrategia y pregúntale por qué no. Porque si tú eres juez y parte dentro de este proceso, o sea, el objetivo de nosotros es no ser juez y parte. Nosotros tenemos información de todas las agencias, de todo lo que se hace cliente, de todas las promociones, de todo lo que pasa en el mundo, está en el modelo. Es decir, ese es el resultado. Tú proyectas el futuro de las ventas y haces escenarios en tiempo real. Ese tema también lo aprendimos. Dice este piloto tan grande que hicimos, dice, oye, ¿y cómo vamos a ver el modelo? ¿No? Y pues buena pregunta, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver? Nosotros sabemos modelos, ¿no? Pero pues hay que verlo de alguna manera. Tuvimos que evolucionar a desarrollar el software para que tú corras tus escenarios en tiempo real. O sea, ¿qué significa? Que tu modelo tiene que funcionar. Si yo hago un escenario, le bajo el precio del producto, y hago TikTok, y hago Black, y hago esto, y el sentiment, etcétera, ¿cuánto voy a vender en el futuro? En tiempo real. El gran tema, por ejemplo, si lo hicimos o sea, hicimos una apuesta muy grande, filosófica, de dinero y todo. Es decir, vamos a hacer este caso, vamos a entender todo el camino, con quién competimos a nivel global, etcétera, porque dentro de todo este proceso, pues ya sabes, entran las compañías grandes de publicidad, los consultores que dices tú, y nosotros seguimos, porque estamos a tenemos, como nosotros los desarrollamos de cero, oye, que hay que hacer esto, tal, lo podemos modificar. Nosotros no hagamos algoritmos hechos, que puedes ir a Microsoft Azure y bajar el algoritmo que hace esto, No puedes usar ChatGPT, no puedes hacer nada, son datos confidenciales. ¿Ves? Entonces, el segundo o yo creo el gran aprendizaje es que las compañías, la gente, esto es un parteaguas. Entonces, si tú vas a vender un proyecto de inteligencia artificial de este tipo a una compañía, no lo entienden. Mucha gente no lo entiende. Ahora, que es el tercer, como digo, fue el primera etapa de 2018, hay la necesidad. 2002, de 2020, 2023, ahí estamos, lo hacemos y lo vivimos y estamos en las trincheras. El tercer nivel, ahora que es la moda, a partir de hace 2 meses o 3 meses, todo el mundo la inteligencia artificial, todo el mundo quiere hacer algo, sí. Es ¿qué quieres hacer de inteligencia artificial? Claro. ¿Qué quieres? Porque la inteligencia artificial es una caja de Pandora. ¿Qué es una caja de Pandora en el momento que tú dices, puedo hacer todo? Tú puedes hacer, mientras tengas los datos, puedes hacer muchísimas cosas. ¿Qué quieres cuál es tu objetivo final? Ese punto es un punto delicadísimo, porque es muy difícil encontrar cuál es tu producto final. Y algo para acabar es que nuestros modelos, y esa es otra gran problemática, cuando tú desarrollas una imagen con inteligencia artificial, te puede gustar o no te puede gustar. O generas un cuento, un poema, o una canción, te puede gustar o no te puede gustar. Resulta que este tipo de modelos son más complicados, porque no es que te guste o no te guste. Tiene que darte un resultado. Sí, sirve o no sirve, ¿no? Claro.
¿Sirve o no sirve? Ahora, Ajá, perdón. oye Javier, y estos años de, pues, de experimentación, de inversión, hoy, ¿qué resultados has tenido? Así como concretos. Concreto es acabar este modelo que les estoy comentando que proyecta venta en tiempo real y rompes ese paradigma de decir, bueno, yo estoy haciendo esto en marketing, en precios, en distribución, etcétera, y no sé eso como no me va a vender más o vender menos. Va a solucionar. Oye, Javier, déjame ver si entendí bien. O sea, es que esto suena como el santo grial para marketing, la verdad, ¿no? Sí, porque sí, por eso. O sea, es con este tip, con la solución que ustedes hicieron, tú puedes, una vez que el modelo ha sido entrenado para una marca determinada, etcétera, etcétera, ya tener el modelo afinado y demás y poder decir hacia el futuro, si muevo este dinero que tenía invertido en televisión, tanto porcentaje a promoción, o si le bajo el precio en el norte del país a tanto, o si saco esta extensión de línea, ¿cuánto voy a vender? Y te va a decir un número. Ya te lo dije. Está increíble, ¿no? Sí. Pero tenías que hacerlo con un caso grande, con un caso con muchos datos, bueno, no con muchos datos, complejo. Porque si pasó por un equipo global de las compañías desde evaluación de la metodología del modelo, es un trabajo de 2 años y medio. Claro. Un trabajo y medio que fue una apuesta muy grande que hicimos para decir, vamos a trabajar en un caso que realmente, como tú dices, es un santo grial y cada vez va a aprender más el modelo, porque el modelo necesita más información, etcétera. Algo muy importante, no puedes hacer un modelo o un proyecto de ese tipo de inteligencia artificial si no tienes un equipo multidisciplinario. Si necesitas o hay especialistas para cada uno de los diferentes áreas de la red neuronal. Los más que digan, un matemático y medio de estar, los aguantamos. No pasó ya. Creo que hay ruido de tu lado. Deep Learning, Machine Learning, hay cualquier cantidad de redes neuronales, cualquier cantidad de optimizadores de redes neuronales. No tienes el Big Data, tienes que dar un conocimiento a la red neuronal anterior para que la red neuronal empiece con ese conocimiento. Si no, cualquier problema de marketing que tengas, no tienes los suficientes datos y usas modelos tradicionales de inteligencia artificial. Pues nosotros ni siquiera, y ese es el aprendizaje, ni siquiera usamos inteligencia artificial tradicional. Que no te contesta el problema. Tuvimos que innovar dentro de la inteligencia artificial para hacerlo. Entonces, yo la reflexión que hago después de haberlo vivido, me encanta la parte teórica de inteligencia artificial y me encanta mandar artículos de ChatGPT, la filosofía y la reflexión y la ética del mundo va para acá y nos va a dominar o no, me encanta, me encanta. Pero cuando te aterrizas en el mundo de hacerlo, es cuando realmente te das cuenta del poder que tiene, pero también de la complejidad que tiene y que tiene que haber un cambio de paradigma del lado del cliente en el decir voy a irme por este camino. ¿Y sabes cuál es el paradigma principal? Que la inteligencia artificial va aprendiendo. Entonces tú no llegas y entregas una mesa, no entregas un modelo econométrico en el PowerPoint, etc. Entregas un ser vivo. Un ser vivo, entre comillas, es un modelo orgánico. Un modelo que tiene que aprender. Un modelo que tiene que fallar. A ver, ¿quién me dice? Claro, ¿quién me dice que Tesla a lo mejor que teóricamente hace su modelo de inteligencia artificial para autopilot y no choque un software? Si choca, ese dato es más valioso que si no chocara. ¿Ok? ¿Qué pasa con la gente en las compañías? Eso es un gran cambio. Es un gran cambio para pensar. Están acostumbrados a el PowerPoint, ahí está, esto, tal.
Tienes que cambiar la manera. Ese es el gran paradigma de las empresas que tienen que ser. Que a lo El mejor, paradigma es que, perdón que te interrumpa, pero que a lo mejor viene bien con algo que se vea manejado más a nivel, si lo quieres, libro de autoayuda pseudofilosófico de hay que aprender a fallar, ¿no? Y vivir con el error y todo ese tipo de cosas que en este caso se vuelve indispensable, como dices, ¿no? Porque el modelo no puede ser perfecto el día uno, de ninguna manera, ¿no? Va a ser perfecto en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es difícil de determinar, porque además la complejidad del mundo, ¿no? Y lo que va alimentando el modelo y todas esas cosas va siendo mayor. Entonces, puede ser que nunca sea del todo perfecto, pero el chiste es que hay un mecanismo para aprender, para integrar esos conocimientos, esos aprendizajes, o sea, que no es nada más una cosa como linda que decir de, está bien fallar, sino realmente está bien fallar porque, como dijiste ahorita con el caso de Tesla, estás recogiendo ese fallo como un aprendizaje que hace que no puede volver a suceder ese mismo fallo y probablemente otros que extrapola parecidos a esos. Y entonces el modelo se va haciendo más y más robusto con el tiempo, pero no puede ser perfecto el día uno, ¿no? Eso está mira, claro. por ejemplo, una complejidad del modelo es que cada escenario tiene un grado de precisión distinto. Ya desde ahí es un paradigma distinto. Sí. Tú puedes modelar hasta las locuras más locas, o sea, y te va a decir que tu predicción va bajando. ¿Okay? En tiempo real te lo tiene que decir. Porque uno de los paradigmas es decir, ¿qué precisión tiene el modelo? La precisión es variable. Porque cada escenario que hagas cambian las condiciones y debe estar arriba del 80%. Está bien. Pero puedes generar ideas de 70 o 50 totalmente fuera. Claro, porque tienes menos certidumbre sobre ciertos escenarios que sobre otros, porque la información que tienes es más completa, digamos, en un escenario que en otro, y así. Exactamente, porque el problema no es lineal. Entonces yo la reflexión final que haría es, para mí este es un gran paradigma, y esa reflexión no de mi billete de 1.5 billones de dólares, ¿okay? La veo hoy y digo, me siento más seguro de lo que está pasando. Gracias a la inteligencia artificial. Bajo las métricas tradicionales que se manejan ahora en el mundo, en marketing, no hay manera de estar a nivel de lo que puede hacer la inteligencia artificial. No hay manera. Es un paradigma distinto. Los datos inteligentes, porque tener datos, pues tener datos, que tengan una inteligencia arriba, que es lo que les da la inteligencia artificial, y en el tiempo vayas aprendiendo, es en unos años, o en un año, o en 6 meses, va a ser uno de los activos más importantes de la compañía. Vale todo, porque tienes el conocimiento integrado en un ente, que es la inteligencia artificial, el cual sabes qué pasó en el momento entre todas las variables. No, y que puedas optimizar, o sea, tus planes de marketing con ese tipo de información. O sea, aún si fuera el nivel mínimo que estás manejando de 80% de certeza, pues es mucho más alto que el que cualquier persona tiene ahorita, que es completamente de tripa, ¿no? Por eso lo decías hace rato, Rafa, es como el santo grial. Uh-huh. Sí, ¿no? Oye, qué interesante, Javier. Se oye muy interesante, creo que me quedo con varias dudas, ya después nos tendremos como otra segunda charla. Ya estamos pues llegando al final de este segundo episodio. Rafa, ¿con algo que te quieras despedir? No, nada más que nos quedamos con algunos temas que se van a acumular para el que sigue, porque como bien decías al principio, pasan cosas todos los días. Y la intención pues no es evidentemente ni como pasarles el mismo sentido de ansiedad que a lo mejor podemos tener algunos por tratar de estar lo más informados posible, pero sí desde nuestro punto de vista pasarles las cosas que nos parecen relevantes, que pueden tener un impacto en el trabajo que hacemos todos los días, en nuestra vida y demás, ¿no? Entonces, de eso vamos a seguir platicando en el próximo episodio, que también tendremos otro muy buen invitado, ya lo revelaremos próximamente.
Y algo importante es de repente que nos puedan estar como escribiendo para temas en específico que les gustaría que tratáramos y también estarlos incluyendo dentro de lo que vamos a estar como teniendo, ¿no? Javier, ¿algo con lo que te quieras despedir? Yo creo que quitando el tema de la reflexión de todo humano de OpenAI y DeepMind, etcétera, todo lo que está haciendo, que es maravilloso. Creo que lo que es importante es ir entendiendo como persona, como compañía, etcétera, que realmente puedes empezar a trabajar ahí, porque como ustedes decían, y es muy cierto, esto va tan rápido que si no lo empiezas a hacer ahora, ya el tiempo pasó, te vas a quedar atrás. El tema digital, como decía Rafa, fue un cambio grandísimo de lo que se hizo, pero no tiene la misma implicación que lo que tiene la inteligencia artificial. Yo lo viví, Rafa lo vivió, lo hemos vivido mucho cuando empezó el tema digital, todas las empresas, hay que hacer digital, hay que hacer digital, hay que hacer digital, digital. Era más un tema, o sea, muy importante, mucho moda, y ahora lo que tenemos que evitar con inteligencia artificial es caer en la moda, ¿no? Y realmente ponerte como empresa a hacer un cambio que es un cambio fundamental. Cambio fundamental. Entonces yo me quedaría con este punto. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Interesantísima plática. Te agradezco. Gracias, Javier. No, hombre, gracias, Javier. Gracias, Rafa. Y nos vemos dentro de 8 días, jueves a las 17 horas, con más temas. En verdad, es una locura todo lo que tenemos de información para el tiempo que estamos teniendo. Vamos a tener como que reestructurar de qué forma, porque sí es mucha. Pero bueno, nos vemos dentro de 8 días. Les mando un fuerte abrazo y gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Hasta luego.